Estamos estudiando en esta etapa de la historia de la Biblia, todas las mañanas y las tardes, como decía el pastor Andrés, sobre la historia. Ya nos toca ahora ver acerca de Jesús. Hemos visto su ministerio, su desarrollo, la declaración de los discípulos respecto del aprendizaje, y nos toca ver esta etapa de la historia de Jesús, que esta mañana veíamos que se llama la etapa de las tinieblas, cuando Jesús tiene que enfrentar la muerte. Él tiene que morir. Y esta es la etapa que nos tocó estudiar hoy, y esta semana hemos estado leyendo. Es un pasaje de la Biblia que está en los 4 evangelios, que nos acercan a un Jesús más humano, por así decirlo, a nuestra humanidad. Uno lo ve en el ministerio público de Jesús, que más o menos duró 3 años, predicando la palabra, enseñándola, perseguido, en muchas oportunidades menospreciado, el hijo de David, el hijo del carpintero, y burlándose del Señor, y él soportando inclusive agresiones verbales, contestando con sabiduría. Y lo vemos cuando tuvo que enfrentar a Satanás en el desierto, se bautiza, es tentado y después le da su ministerio, y verlo siempre victorioso y estableciendo una batalla desde su lugar. Y nos toca ver esta etapa de la historia a un Jesús que, reitero, se acerca mucho más a nuestra humanidad, por así decirlo, porque tiene que enfrentar el dolor de la muerte. Y yo le llamé al título de este mensaje Hora Desesperada, creo que ya está puesto ahí, ¿no? Hora Desesperada. Y vemos a un señor ahí cerrando la cabeza. ¿Le suena este título? ¿Le suena conocido? ¿Lo ha vivido, aunque sea parecido al nombre? ¿Lo ha visto en otras personas? En la semana pasada, mi hija tuvo un desmayo en el trabajo, y en una tarde donde no tenía que tener problemas, se desmayó abruptamente y cayó sobre un asiento, y la cara se golpeó muchísimo. Y yo corriendo a buscarla para llevarla al hospital. No fueron horas, pero fueron momentos medio desesperados, ¿no? Manejando el auto, llegando, con qué me voy a encontrar, qué es lo que va a decir el médico, esperando análisis. Hora desesperada. Esta semana, por mi trabajo, me llamó una persona, un trabajador, alguien que encaró un proyecto económico y tiene una deuda que pagar. Y él tenía todo arreglado para continuar pagando esa deuda, pero el acreedor se paró de manos, como decimos, y le dijo: bueno, me tenés que pagar. Lo amenazó, lo hizo llamar por el garante, que es un familiar de él, y me hablaba y me decía: ¿cómo hago para pagar? Estoy desesperado. No quiero deberle a nadie, tenía todo programado para pagarle, es creyente, honrar mis deudas, pero no sé qué responderle. Por favor, ayúdeme. Ayúdame a hablar con uno, con el otro. Y momentos desesperados. ¿Qué es lo que hacemos? Yo le dije a él, siendo creyente, ¿por qué no orás a Dios? ¿Por qué no hablas con el deudor, con el acreedor, para poder llegar a un acuerdo? Ya lo hice, no me responden los mensajes. Estoy desesperado. ¿Cómo hago para resolverlo? Y yo, siendo que es creyente, yo le dije: gracias. ¿Por qué no orás a Dios? A ver qué es lo que Dios puede hacer. ¿Te parece? ¿Participa Dios de este tipo de cosas? Y más allá de eso, en la semana también, ya de la otra semana, personas que han contraído un cáncer. Un joven llamado Lucio, cáncer de los huesos, 20 y pico de años. Y una chica muy joven que se recibió de médica, con un diagnóstico de cáncer en un pecho, y tiene que operarse, no se sabe también qué va a pasar. Las horas desesperadas nos llegan a todos, ojalá nunca te lleguen, pero seguramente vas a estar con personas que estén desesperados. ¿Qué se hace en esos momentos difíciles? ¿Qué se hace? Porque uno puede, siempre lo digo, experimentar y conocer la palabra de Dios. Tenemos una vida tan trajinada de trabajo, de estudio, va y viene, y de repente cuando te encontrás con momentos como estos, vos decís: ¿de qué sirve todo lo que yo voy a la iglesia, donde yo estoy bien, y cuando salgo de acá y tengo que enfrentar esto con las personas? Se pone en práctica y se pone en crisis esa fe que me sostiene. Jesús tuvo que enfrentar esos momentos difíciles, esta vez de una manera
más extrema todavía. ¿Por qué? Porque tenía que enfrentar el dolor en su cuerpo. Todos nosotros a veces podemos aguantar un montón de cosas, pero cuando algo nos duele en el cuerpo, se hace insoportable y algo tenemos que hacer. Al que no le guste al médico, al que no le gusta cuando le duele algo. Mi mamá, por ejemplo, ustedes saben que están hablando muchos de ustedes, ella tiene un cáncer del duodeno y no quiso operarse, no quiso hacer quimioterapia, nada. Y yo le dije, mamá, le animamos a que la peleara, como se decimos, a que la luchara en el nombre de Jesús. Más allá de lo que Dios vaya a hacer, peleala. Y mamá no quería, hasta que empezó a doler. El dolor quebranta la resistencia de las personas. Y es inevitable. Nadie puede estar con dolor en su casa, le duele la cabeza, la muela, algo que le duela, no podemos estar. Y Jesús, frente a esa realidad, siendo el Hijo del Hombre, Él, como nunca, vio en crisis esa situación de vida donde iba a tener que enfrentar el dolor de la muerte y todo lo que iba a vivir, la tortura que iba a tener que sufrir. Esa corona de espinas. Yo no sé si alguna vez estuviste en el norte de la Argentina. Yo hace unos años tuve la oportunidad de ir con mi esposa, un viaje corto que fuimos, y estuvimos con esos cactus gigantes, que no sé cómo se llaman ahora, que tienen unas espinas enormes, que uno puede acercarte porque te penetra la campera, el saco que tengas. Me imagino la corona de espinas de Jesús y todo lo que él tuvo que sufrir. Y Jesús, sabiendo que iba a hacer esto, se preparó para ese momento, pero llegó un momento de crisis donde él tuvo que orar por todo esto. Es lo que vamos a leer ahora. Vamos a buscar en Dios la dirección de Él para que Dios en esta mañana inspire tu vida de fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo te animo a que si vos estás viviendo la desesperada o la vas a vivir o estés viviendo con alguien y sepas de alguien que esté pasando, puedas tomar esa palabra y puedas aplicarla en esa realidad que se tiene que enfrentar. Cuando yo menciono esto, seguramente te acordarás, algunos de ustedes se acordarán de las horas desesperadas que pasaron en los hospitales, con un diagnóstico médico. Y en toda esa experiencia que hemos vivido, sin duda, Dios nos permitió vivirla para testificar y ser sostenidos en Él. Vamos a ver lo que dice ahí en Lucas para reflejar un poquito lo que pasó al Señor. ¿Alguno lo puede leer? ¿Puede ser? Está ahí. Así me ayuda ahí. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto en rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. A ello puse como dos ítems, digamos, del mensaje de aquí: la soledad, la primera estación, y la oración, la herramienta para no perderse. Cuando uno está en momentos desesperados, en horas desesperadas, una de las primeras situaciones que uno vive es la soledad. Porque nadie comprende lo que te está pasando. Es muy difícil entender lo que el otro está viviendo en ese momento de desesperación. Uno puede darle consejos, escuchar, pero quien lo vive, quien lo experimenta verdaderamente, se encuentra con la soledad. Porque a veces la gente espera respuestas, por eso lo comparte, ¿no? Me pasa esto, me pasa lo otro, pero esperando de alguna manera que uno responda. Pero no siempre viene una respuesta, porque somos humanos, somos limitados. No podemos dar respuesta a todas las cosas que pudiéramos hacer o que quisiéramos hacer. Y la gente que lo padece experimenta la soledad. Jesús le pasó esto. Los discípulos, lo leemos en el contexto de los pasajes, lo dejan solo. Y lo acompañan acá, pero estaban a causa de tristeza, amargados ahí de la tarde, levantados en un costado, y él está solo orando como un tiro de piedra, dice la palabra, clamando a Dios por lo que él iba a pasar, en esa soledad. Por eso mismo Dios conoce y sabe cuando nosotros nos sentimos solos. Porque esperamos, reitero, una respuesta de un lado, respuesta del otro, y tenemos que siempre esperar, y nadie sabe lo que la persona, lo que nosotros estamos viviendo. La soledad viene a consecuencia de que nadie está al alcance de nuestra ayuda. Y Jesús lo experimentó.
soledad hace que muchas veces nosotros nos equilibremos, no sabemos a dónde ir, y golpeamos puertas y buscamos soluciones que no llegan. ¿Qué se hace en los tiempos de soledad? Jesús nos muestra también que en la oración es la herramienta para no perderse. ¿Perderse de qué? Cuando Jesús les habla y les dice, a ver si razonan conmigo, ¿no? Les dice, oren para que no caigan en tentación. ¿Tentación de qué? ¿Qué es lo que le estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que después va a orar a Dios? Le va a pedir al Padre y le dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. El Jesús hombre, ¿qué es lo que quería? Para entender. Evitar el dolor. Lo que todos buscamos, evitar el dolor. Y la tentación era que si él evitaba el dolor, iba a desviarse del propósito del llamado para el cual él estaba acá. Y esto es lo que nos pasa a todos. En horas desesperadas, cuando tenemos que enfrentar el dolor y queremos evitarlo, el mayor riesgo es que por querer evitarlo, por querer zafar de determinados momentos o sobrellevar determinadas circunstancias, nos apartemos de la voluntad del Padre. Porque aún Dios en esos momentos está a nuestro lado, ¿para qué? Para ayudarnos a superar lo que estamos pasando. Entonces, en lugar de estar buscando soluciones desesperadas por ahí, de donde sea, que no digo que hay que moverse, que no hay que moverse ni buscar respuestas, lo primero que tenemos que hacer es orar. Porque en la oración encuentro el poder para poder superar el momento, para poder levantarme y para que las puertas que están cerradas se me puedan abrir. Ese día, cuando le digo a este hombre de la deuda que ore a Dios, lo hizo, se puso a orar. Al otro día me llama y me dice, imagínate cuando yo vi la llamada, que me llama otra vez, a ver, y hay una buena voz del otro lado. ¿Sabes lo que pasó? El acreedor lo llamó, le pidió perdón por no haber respondido los mensajes y le preguntó cuándo quería pagarle y de qué manera. Y el otro lado me decía, gloria a Dios, me decía. La oración de los hijos de Dios, sea cual fuera la circunstancia que toque vivir, siempre tendrá una respuesta. Cuando yo llegué al médico con mi hija, le revisaron todo lo que tenían que hacer y que le dijeron que estaba bien de salud, que podía seguir adelante. Empezó a recuperarse de su golpe y ahora hoy es un testimonio de lo que Dios ya hizo y hace en la vida de sus hijos. La oración es la herramienta para que no perdamos el rumbo de la vida, por más desesperados que podamos estar, como Jesús le pasó. Entonces, esto es lo que nos enseña en momentos de crisis, en momentos difíciles. Y uno puede decir, bueno, pastor, pero Jesús era Jesús. ¿Y nosotros? Jesús era humano y nos enseñó en la humanidad a pelear con la tentación y vencer el pecado y a sobrellevar la carga de todos nosotros. Y ese Jesús que en la soledad que él enfrentó con los discípulos también iba a llevar a la cruz. Porque en la cruz del Calvario iba a confesar a viva voz creo, respecto a la soledad, que es lo que dijo Jesús en la cruz, ¿se acuerdan? Hoy lo leímos, lo estudiamos. Va a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y fue en ese momento humano que llegó el pecado a todos nosotros. Y el pecado trae la soledad más grande en la vida de las personas porque nos aleja de Dios. Alguna vez un autor, y me gustó lo que dijo que Jesús dijo esa frase, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? Para que nunca le tengamos que decir nosotros. ¿Amén? ¿Se entiende el concepto? Para que yo nunca tenga que sentirme separado y lejos de Dios. Y en esa realidad que me toca vivir a mí, que nos toca vivir a nosotros, yo quiero regalarte un salmo de la Biblia que pueda alimentar tu fe en esta mañana y ayudarnos en esto de vivir las horas desesperadas. Vamos a leer el Salmo 40. ¿Alguno lo conoce? ¿Amén? Este Salmo. Y le voy a pedir a mi hermana si lo puede leer de nuevo. Dale. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y
confiarán en Jehová. Amén. Amén. ¿Qué le llama esta palabra? Antes yo dije que la soledad viene como consecuencia de esperar algo de alguien que no viene, porque no puede, porque no sabe por lo que fuera. Y eso trae como consecuencia la soledad, porque no tenemos respuestas. Mas la palabra de Dios nos enseña que en los momentos difíciles de la vida, la única forma de superar la soledad es que yo no espere nada de los demás, sino que espere algo de parte del Señor. Porque de Él vendrá lo que nadie me puede dar. Y me da sentir en los momentos desesperados que Él está acompañándome. Pase lo que pase. Como abuelo que soy, siempre tengo algo para contar a mis nietos. Y yo les voy a decir algo. Mira, yo vivo en la semana algunos momentos, no son todos los días, lamentablemente, pero vivo unos momentos sublimes que son segundos, para los cuales me preparo todo el día. Y acomodo mis tiempos para poder vivirlo, para no perderme los. ¿Sabes cuándo es? Cuando voy a buscar a mi nieta al colegio. Son 5 metros que nos separan de la salida hasta donde yo estoy. Pero cuando la maestra dice el nombre de ella, porque vino el abuelo y la abuela a buscarlo, le dice, Delfina sale corriendo y con las manos abiertas, con la cara más llena de alegría, se tira a nuestros brazos. Esos momentos son únicos. Se los recomiendo lo que van a hacer abuelos, que no se lo pierdan. Cuando yo la veo venir, me preparo para ese momento y la abrazo. Y meditaba en este salmo de que Dios espera lo mismo de nosotros. ¿Sabes qué? Dice la palabra que leíamos recién, ¿no? El salmo dice y se inclinó a mí. Cuando mi nieta viene, yo me inclino para poder recibirla. Y la abrazo y la levanto a mi altura para poder sostenerla y abrazarla. Dios hace lo mismo con cada uno de nosotros. Cuando usted esté viviendo momentos desesperados, corra a los pies de Dios. Y Él se va a inclinar a su necesidad. Y le va a levantar, como se levanta un hijo amado, un nieto, y le va a bendecir cara a cara en su necesidad. Y yo le decía antes el remedio de la soledad, ¿por qué? Porque también dice acá, pacientemente esperé en mis amigos, en mis familiares, en los que me rodean. ¿Qué puede esperar la gente? Dice, pacientemente esperé en quién. Porque esa espera no es una desesperación. Esa espera es la esperanza gloriosa de que Él se va a inclinar a mí, de que en Él voy a escuchar su voz y de que Él, como dice acá al final, me va a oír en mi clamor. Por eso la oración es la herramienta más poderosa del cristiano, porque es la herramienta que me permite a mí, en una relación personal con Dios, hablar con Él, entregarle mis cargas y recibir de Él lo que Él me tiene para mí. Él va a inclinarse a mí para escucharme. Y a veces me duele cuando la iglesia de Dios no ora, como este creyente que yo le hablé antes. La oración es la última estación, parece, el último remedio, cuando debería ser el primero. La iglesia de Dios, ¿qué hizo Jesús cuando fue a buscar este sustento del Señor? Yo lo remarqué en el pasaje, se arrodilló y oró. El Hijo de Dios lo hizo. Y nosotros caminamos erguidos, como que la vida nos sonríe, bancamos la experiencia con las fuerzas que tenemos. Dice la palabra que leíamos recién. Dice, Él me libró del pozo cenagoso. Qué feo es quedarse en un pozo. ¿Te pasó alguna vez? A veces andas con el auto por ahí y yo me he distraído hablando con mi esposa, escuchando música y agarro un pozo. Y mi esposa me reta. Dice, ¿no miraste que había un pozo? Qué feo cuando agarras un pozo en la calle y qué feo cuando te caes en un pozo en la vida. Hay mucho más. En la semana, yo siempre veo lo que me pasa en la semana, me encontré con una sobrina que hace tiempo no veía y nos pusimos al día en la calle saludándonos, hablando, hasta que mi sobrina me pregunta por mi hermana. ¿Cómo está tu hermana? Me dice. Hace años que no nos veíamos. Mi hermana, la que me sigue a mí, cayó en un pozo en su vida y todavía no puede salir. Cayó después de los 50 años en adicciones. Perdió su matrimonio, perdió su trabajo, perdió su vida, su salud. Y estamos todos los días orando por ella. Y ella está en ese pozo, tristemente. Y es un pozo cenagoso.
¿Sabes lo que significa cenagoso? Que entre más querés salir, más te hundís. El ser humano hace esto. Busca siempre con su fuerza salir. Y no se da cuenta que sus limitaciones lo hunden cada vez más. En lugar de buscar la mano de aquel que tiene todo para poder levantar. Lo que yo les digo me duele en el alma. Y todos los días lo sufro delante del Señor, clamando por mi hermano. Pero la decisión de seguir el pozo es personal. Y es ahí donde uno tiene que tomar conciencia de que Él es el único que te puede sacar. Y voy terminando con esto. Cuando Dios te levanta y te saca, mirá qué maravilloso el salmista lo que dice: me saca el pozo de desesperación y pone mis pies sobre roca, de tal manera que endereza mis pasos para que yo no me vuelva a caer. Hay veces que la iglesia de Dios, y hablo en forma genérica de años que tengo en mi iglesia, te encontrás con personas que dejan de venir a la iglesia porque han caído en algún pecado, porque están atados a alguna situación. Y siempre no me canso de decirle, cuando vos peor estás, es cuando más tenés que venir a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está la respuesta. Y la idea es que la iglesia de Dios aquí en Barrio Norte, la iglesia del Señor, sea una iglesia de puertas abiertas, para que la gente que fracasa, que está aún en pecado y que no puede salir, pueda acudir para poder tener una respuesta. En la semana también me pasó, y ayer lo vimos en la puerta cuando fuimos a trabajar a la calle, me llamó un chico de la cárcel, que por mi trabajo Dios me permitió acercarme para poder predicarle, Emmanuel. Eso fue hace 2 semanas. ¿Sabes lo que está haciendo Emmanuel ahora? Está teniendo reuniones de oración en la cárcel. Era un cristiano apartado. Y yo le di un Nuevo Testamento y lo leen todos los días. Y ayer nos llamaron. Y los que salimos, que estábamos en la puerta con Camila, los que estábamos recién, nos llamó y le dije, ¿por qué no oras por nosotros? Y se puso a orar por nosotros. Y nos maravilló, y nos bendijo, y bendijo a la iglesia de Barrio Norte. Y dijo, gracias por decir que está orando por mí. Lo tenemos en la lista de oración. ¿Por qué? Porque cuando vos salís del pozo, el Señor afirma tus pies para que no vuelvas a caer. Él está orando para que puedas salir en libertad. Claro, hay gente que lo rodea, que como a Jesús también le dicen está acabado. De última, está preso, que esté preso, por algo es. De última, si está ahí, por algo malo habrá hecho. La gente dice eso. Pero los hijos de Dios, aunque estén tras los barrotes, son verdaderamente libres cuando se arrepienten, amén, y buscan al Señor. Termino con esto. Las horas esperadas, Dios las permite en nuestra vida para que podamos conocerle, para que podamos descubrirle, para que podamos ir adelante en el nombre de Jesús. ¿Y sabe para qué? Para que demos testimonio. Usted siempre me va a escuchar a mí hablar de lo mismo. Tenemos que como iglesia predicar el Evangelio. Amén. Lo he dicho muchas veces. Pero hay una manera de predicar que es la más poderosa de todas. ¿Cuál es? El testimonio. Y es lo que dice el último versículo. Miren lo que dice. Puse en mi boca un cántico nuevo. ¿Y qué dice acá? ¿Me escucharán esto muchos y temerán? ¿Qué dice? Lo verán. Es muy diferente a lo escucharán. Y mi clamor en esta mañana y mi objetivo como pastor en esta predicación es que nosotros experimentemos de tal manera su presencia que los demás la puedan ver en nosotros y no solamente que la escuchen. Porque la palabra tiene poder, amén, y podemos enseñar, predicar, pero no hay una enseñanza más poderosa que aquella que viene en los hechos y que te puede decir, yo oré a Dios y clamé y Él me respondió. Yo experimenté en mi vida la existencia y el poder de Dios porque Él me sacó adelante, porque Él me sacó de donde estaba y acá estoy para darle testimonio y tengo un cántico nuevo. Podría hablar acá un montón de cosas respecto a esto, pero ¿sabes lo que es un cántico nuevo? ¿Sabes lo que es un cántico nuevo? Un cántico renovado por lo que Él está haciendo conmigo, no solamente por lo que hizo, sino por lo que está haciendo el día de hoy en mi vida. ¿Cómo te levantas en la mañana? Pensando en tu día, enojado, cansado, con sueño seguro, ¿no? Pero hay en la mañana un canto de alabanza a Dios. Hay en tu boca una alabanza que salga de tu corazón, de canción que sea. O esperás para cantar el domingo nada más acá. O en la semana cuando hay una reunión. ¿Qué tal si experimentamos la presencia de Dios de tal manera
que cada mañana sea un cántico de alabanza a Dios. ¿Y sabes lo hermoso? Y ya voy terminando así con todo esto. ¿Sabes por qué Jesús oraba tanto para estar en la voluntad de Dios y no perderse con el dolor que quería evitar? Porque las personas, cuando estamos en la voluntad de Dios, somos las personas más felices que hay sobre la tierra. Hay un canto de alabanza, hay un testimonio que experimentar y que testificar. Hay una palabra siempre con autoridad, hay una vida de santidad. Cuando uno está en la voluntad de Dios, no hay fuerza que se oponga a los hijos de Dios. El gran peligro es apartarnos de ellos. Y sabemos que el enemigo, cuando vos estás desesperado, está detrás, procurando que te puedas caer. Pero si miramos a Dios y aprendemos lo que Jesús hizo y lo que el salmista nos enseña, tenemos que buscar tu presencia. Él se va a inclinar y nos va a levantar donde quiera que nos encontremos. Y seremos como iglesia la fuerza más poderosa sobre la tierra. El enemigo va a temblar y la gente nos va a seguir, porque vamos a hacer y vamos a experimentar y vivir lo que es el poder de Dios en nuestra vida. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Ahí donde estamos. Ahí donde estamos. Oh, bendito sea el Señor. En esta mañana, esta palabra de hora desesperada es para todos nosotros. ¿Quién está libre de vivirlas? Nadie. Si estamos en este mundo, no sabemos cuándo y en qué momento las tendremos que enfrentar. Pero lo único que sé es que pase lo que pase, el Dios de los cielos siempre se va a inclinar a mí para oírme. Y yo quiero en esta mañana decirte esto, hermano, hermana. No sé lo que puedas estar pasando, pero corre a los pies de Dios como primera decisión de tu vida, en tu vida. Y Él te va a inclinar. Y así como yo puedo recibir a mi nieta, Él te va a recibir en sus brazos y te va a acobijar. No te hará falta la compañía de nadie, aunque claro que es lindo estar rodeado de amigos y hermanos, pero la única presencia que le da sentido a nuestra vida y propósito es la de Él en nuestra vida. Y Él te va a acobijar y te va a sustentar. El que conoce tus peticiones, sabe cuál es el dolor de tu corazón, Él no te va a dejar solo ni sola. Escúchalo bien. Y si tenés la desgracia de haber caído en un pozo, en algún pecado del cual te cuesta salir, en alguna situación que te cuesta despegar, de la cual cuesta apartarse, una tentación que todos los días viene a atormentarte, yo te animo que no sigas luchando con tus fuerzas. Confía en el Señor, porque Él te va a sacar de ese pozo y va a afirmar tus convicciones y te va a afirmar en las decisiones que tomes, y tu caminar va a ser seguro, estable, firme, porque estarás caminando en la roca que es Cristo el Señor. No te olvides nunca de lo que Él sufrió, de lo que Jesús sufrió, y cómo en su dolor nos enseñó de qué manera se enfrentan las grandes crisis de la vida. Las horas desesperadas tienen una salida, y es estar en la presencia de nuestro Dios, para que lo puedas experimentar vos y para que muchos lo vean y puedan creer que lo nuestro no es una religión, no es una doctrina. Como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Experimentarlo en tu vida hará que muchos crean y vean de esa manera lo que significa estar en el Señor. Oramos a Dios y quiero invitar en esta mañana, antes de orar finalmente, si hay alguien que quiera pasar aquí adelante, para que oremos por sus horas desesperadas, por su tiempo de necesidad, por su aflicción, por lo que está pasando vos, o lo que está pasando un familiar, o lo que fuera que angustia tu alma, yo quiero invitarte a que vengas al altar de Dios a dejar tu carga. Y Él se encargará, como hemos predicado, de encaminar las cosas a bendición. Mientras espero esa decisión, Señor, te oro por la iglesia de Dios. Todos los que estamos acá, Padre, algunos te conocemos hace mucho, otros hace poco, otros tal vez vengan por primera vez.
a quienes invitamos esta mañana a que entreguen su vida a Dios, ahí donde están, y vengan aquí adelante a consagrarla, a entregarla, valientemente a buscar de Dios. Señor, yo oro por todas estas vidas que estamos acá. Tú conoces y sabes nuestro tiempo, nuestra vida, lo que hemos vivido y lo que vamos a pasar mañana. Queremos renovar esa fe puesta en ti, Señor. Aprender y asumir, Padre amado, como hijos de Dios, que en la oración encontramos la herramienta para sostenernos en momentos de crisis. Y que tú siempre estarás a nuestro lado para escucharnos. Señor, y afirmando esto, te pido por estas vidas, por esas personas que están pasando momentos difíciles, las que he mencionado, las que conocen mis hermanos y hermanas, las que tú conoces, las que están en esa lista de oración que tenemos con gente de la calle. Señor, como iglesia queremos orar en el nombre poderoso de Jesús, para que se haga tu obra y tu voluntad en esas vidas y puedan conocer, Padre, podamos conocer más de ti, conocer ellos lo que significa estar en tu presencia. Padre amado, bendícenos como pueblo tuyo. Te alabamos y te bendecimos para que un cántico nuevo, Padre, salga de nuestro corazón. Una alabanza por lo que vivimos, por lo que experimentamos, no por lo que pasó antes, aunque te lo agradecemos, sino por lo que ahora pasa y lo que va a pasar en el futuro, Padre. Sabiendo que aún todo lo que hemos de vivir no serán horas de tinieblas, sino horas de plenitud, de gozo, de luz en tu santa presencia. Tu palabra dice en Isaías 61, resplandece, iglesia, porque ha llegado tu luz. Padre, no queremos resplandecer por las circunstancias que tengamos que vivir, sino adelantarnos a ella y por fe declarar que tu luz nos va a guiar, sostener y nos va a firmar, Padre, para que podamos testificarle al mundo quiénes somos tus hijos, quién eres tú, Señor, y lo que tienes para tu amada iglesia. Señor amado, gracias por esto. Lo predicamos, lo sostenemos, lo afirmamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.